Soy Bill Ryan de Proyecto Camelot y de Proyecto Avalon. La fecha de hoy es 16 de febrero del 2010. Y este es un video de presentación un poco inusual, porque estoy tomando la iniciativa de hacer este video, como una interpretación y como un comentario de una entrevista de audio que le hicimos a un testigo importante que vino a Proyecto Camelot a contarnos su historia hace un tiempo, hace un par de semanas. Como muchos de nuestros otros testigos, esta persona quiso permanecer en el anonimato, pero ha estado de acuerdo en que transcribamos el audio, así que hicimos esto como una transcripción en la página. Y esto va a salir al mismo tiempo que el video, porque es importante que puedan leer la transcripción al mismo tiempo que analicen lo que estoy diciendo acá. Y cuando vayamos entrando en la historia van a entender exactamente por qué es importante tener toda la información para poder mantener un delicado equilibrio. Ahora bien, este señor es inglés. Él trabajó en el ejército británico durante algunos años y después de haberse retirado del servicio militar, él trabajó en la ciudad de Londres en una posición con un cargo respetado en la ciudad de Londres. Para quienes vean este video y no sepan sobre la ciudad de Londres es como un enclave financiero en el corazón mismo de Londres. Algunas personas la consideran incluso como una clase de Vaticano, porque es muy vieja, es muy antigua y es el corazón del sistema financiero, no solamente de Gran Bretaña, sino posiblemente también del mundo. Muchos investigadores consideran que es muy probable que la ciudad de Londres sea la que dirige los sistemas financieros de Estados Unidos, que tienen el control de la Reserva Federal, del Banco de Pagos Internacionales y de un montón de cosas que suceden en Estados Unidos. Sería como un centro neurálgico del mundo financiero. Y es muy masónica, muy antigua, es muy tradicional. Y nuestra fuente participó en una serie de reuniones con masones de alto grado. Y aunque muchas de estas reuniones eran interesantes, eran rutinarias, de acuerdo a los estándares de la ciudad de Londres. Discutían los asuntos financieros, etcétera, etcétera. Pero después, en junio de 2005, él participó en una reunión que él pensó que iba a ser una reunión de rutina, pero en realidad fue algo bastante inusual. Y él se dio cuenta de que era inusual apenas llegó. De hecho, en su entrevista a nosotros, de la cual tenemos respectiva transcripción, van a ver que él dice que porque él sentía que no tenía que estar ahí, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Así que por eso él no participó realmente en la reunión. Él estaba ahí un poco como una mosca en una pared, simplemente escuchaba lo que estaba pasando y al principio ni siquiera entendía lo que se estaba discutiendo. Ahora bien, la gente que estaba ahí eran masones de alto grado, eran unas 25 o 30 personas ahí, incluyendo políticos de alto nivel, a los que la mayoría de la gente en el Reino Unido reconoce por su nombre. Yo no sé quiénes son. Él no dio sus nombres y yo tampoco pregunté, pero él dijo son nombres bien conocidos. El jefe de la policía estaba ahí, los representantes de la iglesia, los representantes de las Fuerzas Armadas. Eran 25 o 30 personas. Y al escuchar la historia que estaba siendo discutida, era una reunión informal, ¿no? No había una gran mesa con cuadernos y vasos de agua, una agenda. Solamente había gente en una habitación hablando de estas cosas. Y de lo que estaban hablando fue de un plan que había sido diseñado cuidadosamente muchos años atrás, y lo que estaban discutiendo era la ejecución de este plan. Hablaban de cómo iban las cosas, de si ponerlo en marcha o no. Y por ejemplo, para darles una idea de esto, ellos estaban discutiendo algunos de los problemas que tenían para la ejecución de este plan. Y a medida que
esta pequeña presentación continúe, ustedes se van a dar cuenta de cuál era ese plan. Y voy a revelarlo del mismo modo que le fue revelado a nuestro testigo, y como él me lo reveló a mí, poco a poco, paso a paso. Lo primero que escuchó fue que hablaban sobre el hecho de que Israel parecía como si no estuviera preparándose para atacar a Irán en el tiempo cercano, y que eso era un problema. Incluso en junio de 2005 ya, al parecer, estaban preocupados porque lo que estaba previsto en una especie de línea de tiempo no estuviera funcionando de acuerdo a lo programado, porque esto era un problema para ellos. Así que eso le llamó la atención rápidamente, porque él nunca había estado en una reunión donde se discutieran este tipo de cosas. Y entonces empezaron a hablar de China y de lo poderosa que se estaba volviendo, tanto militar como económicamente, muy rápidamente, y que los japoneses no estaban haciendo lo que debían hacer, que era interferir de algún modo con el sistema financiero chino. Que no estaban haciendo eso y que ese era otro problema, porque China se estaba volviendo demasiado fuerte y demasiado rápido. Otras cosas que se trataron fueron, por ejemplo, la crisis financiera que se avecina, la centralización de los recursos, todo lo que vimos que empezó a pasar en octubre del 2008. Estaban planeando y refiriéndose a eso en esta reunión de junio de 2005. Así que hubo claramente un lanzamiento de un plan ahí. Él estaba bastante sorprendido entre más escuchaba, y cuando realmente se dio cuenta de lo que estaba pasando quedó muy conmocionado, muy choqueado. Una de las razones por las que estoy haciendo esta introducción ahora es para suavizar un poco el golpe e interpretar esto un poco, porque es información muy choqueante. Y lo que también quiero hacer es tratar de diferenciar entre lo que él informó y escuchó con sus propios oídos y lo que es solamente su especulación y mi especulación acerca de cómo encajan todas estas cosas. Es una información muy importante, tenemos que saber estas cosas, aunque parezca que aún no las han puesto en marcha. Yo no creo que esto vaya a suceder, creo que hay un montón de locos ahí muy decididos a hacer algo, que tenían y que estaban muy determinados y que estaban muy apurados. Y es muy importante entender esto, estaban muy apurados para tratar de implantar esta secuencia de eventos. Ahora, lo que él describió fue cómo es que estaba planeada esa secuencia de eventos. Empieza con Israel atacando Irán. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Han habido una serie de indicaciones de que hay fuerzas tratando de empujar para que esto suceda. Solamente hay que ver las noticias de los últimos 2 años para darse cuenta de que el público está siendo preparado para justificar algo como esto. Irán está siendo programado como los chicos malos que merecen que algo les suceda, y así sucesivamente. Ahora, eso solamente va a ser el principio, es como sería el punto de partida en el juego, en un juego de ajedrez. Y el plan consiste en provocar a Irán o a China para que ellos tomen represalias. Nuestro hombre, nuestra fuente, que es militar, está personalmente convencido, y esto nunca se ha hecho público, no se conoce públicamente, que Irán tiene armas nucleares. Él cree que han sido proporcionadas por China, detrás de escena. Y todo esto es intencional, porque es algo bueno para estas fuerzas controladoras que Irán tenga armas nucleares, porque ellos quieren que las usen. El plan es que Irán o China tome represalias después de que Irán sea atacado con un arma nuclear. En ese punto habrá un intercambio nuclear limitado en Medio Oriente, seguido de un alto al fuego. Él escuchó esto en esa reunión, que esto está siendo coreografiado, como el guión de una película, que todo es intencional para hacer que esto suceda. Y durante este lapso de tiempo, la otra cosa que ha sido programada
Y que mucha gente que vea esto se va a dar cuenta de que está siendo programada en un segundo plano, porque tenemos un montón de información al respecto por parte de buenos investigadores de varios países que lo reportan, porque las cosas están poniéndose en marcha en muchos países occidentales para hacer fuertes controles sobre la población, con ley marcial, aumentar el poder de las fuerzas de seguridad, que no sean solamente el ejército y la policía. En Gran Bretaña, por ejemplo, nuestra fuente dijo que él sabía personalmente, por una experiencia personal, que un gran número de personas que se dedican a la seguridad privada, que sus poderes están siendo incrementados para darles la capacidad de arrestar personas, la capacidad para detener, la capacidad de manejar disturbios en calles. Y hablamos de trabajadores regulares que trabajan en la seguridad privada, de la gente que da boleto de estacionamiento en las calles. Sus poderes van a ser incrementados de la misma forma. Y el año pasado oímos al presidente Obama diciendo que quería tener una especie de guardia nacional en Estados Unidos, lista para lidiar con este tipo de cosas. Hay muchas cosas que indican que esto ya ha sido arreglado. Y, y en el lanzamiento de este escenario de locura destinado a tener un intercambio nuclear limitado en el Oriente Medio, la idea es que cuando el mundo vea horrorizado todo esto, entonces ellos exigirán a sus gobiernos que hagan controles fuertes, los viajes, en las comunicaciones, sobre la gente que se reúne, sobre los que protestan en las calles. Querrán asegurarse de que no haya terroristas suicidas en los aviones, en los centros comerciales. Van a querer estar seguros. Y como la gente será impulsada por el terror, van a exigir, van a demandar e insistir a sus gobiernos a que hagan controles de seguridad más duros, los que estarán justificados. Y ahí vendrá la ley marcial en los países occidentales. Pretende ser justificado. Todo esto es solamente el comienzo, porque esta historia se vuelve mucho más grande y bastante horrible, bastante fea. Ahora, si al ver esto, escuchar esto, te sentís un poco impactado, bueno, así es como yo me sentí cuando me enteré de esta información. Y así fue como nuestra fuente se sintió cuando escuchó esta información en esa reunión. Pero esto es solamente el comienzo. Ahora bien, durante el cese al fuego, todo el mundo estará impactado, asustado. Estarán aterrados de no saber hacia dónde va a ir esto. Habrá todo tipo de controles fuertes sobre las poblaciones en todas partes. Y luego lo próximo que pasará en este juego de ajedrez que están jugando serán las armas biológicas liberadas en China. Él escuchó que dijeron esto en esta reunión, de que van a liberar una especie de virus gripe genéticamente dirigido contra la población de China, que será dirigido racialmente contra China, que está diseñado para expandirse como fuegos artificiales y dejar fuera de combate un gran número de chinos. Y las personas en esa reunión se reían de esto y decían, ahora China se va a resfriar. Esas fueron sus palabras, China se va a resfriar. Y se reían sobre el hecho de que estas armas biológicas causarían estragos entre la población china. Y después de eso, lo que efectivamente será una clase de plaga se esparcirá por todo el mundo, hasta el occidente también. Nuestra fuente no tenía claro si hablaban de una represalia china o si la cosa se extendería sola, fuera de control, en una forma que será muy difícil de distinguir si fue dirigido racialmente o no, porque estas cosas de hecho mutan. Así que tendríamos una situación en la que hubo una guerra nuclear limitada en Medio Oriente y hay una pandemia que se extiende por el mundo y que está matando gente muy visiblemente, y un encierro totalitario militar que llevarán a cabo los gobiernos del mundo occidental, porque todo el mundo estará en pánico por esto. Y luego, dijo él, ahí comenzará la verdadera guerra, algo que se llamará justificablemente la Tercera Guerra Mundial, donde habrá un intercambio nuclear mucho más grande. Y en este punto le pregunté, ¿esto se debe a una reducción de población? ¿Qué es esto? ¿Por qué hacen este plan loco, estilo Doctor Strangelove, para que todas estas cosas ocurran en el mundo?
¿Por qué hacer algo? Ahora bien, mientras nuestra conversación continuaba, empecé a notar respuestas a esas preguntas. Algunas de ellas eran especulaciones y quiero compartir esa especulación con ustedes porque es importante trabajar juntos para saber qué es lo que está pasando. Hay algunas pistas muy importantes que voy a presentarles a ustedes en este video. Él dijo, por supuesto, se trata de una reducción de población, así que le dije, bueno, en esta reunión mencionaron cifras y él dijo, sí, lo hicieron, el 50%. La mitad de la población mundial está planeado según las piedras guía de Georgia. Para los que no saben lo que son las piedras guías de Georgia, es un monumento de piedra que está en Georgia, en Estados Unidos, que fue erigido anónimamente hace varios años. Está en 8 idiomas y es como un manifiesto Illuminati para un nuevo mundo, por así decirlo. Y solamente piensen qué significa que esto sea un manifiesto a favor de ese nuevo. Esto es un concepto importante, el que les estoy presentando aquí. Una de las piezas clave de este manifiesto para este nuevo mundo es que debe haber una población de 500 millones de personas. Ahora, 500 millones es una reducción enorme de casi 7 billones de personas que somos actualmente. Y eso es muchísimo, es más o menos el 95% de personas que ya no estarían más en este planeta. Y el 50% es un paso hacia eso. Y hay una razón por la cual están haciendo esto. Una razón por la que están apurados. Hay una razón para esta locura. Y después que él explicó esto, él dijo que ellos tienen un nombre para este plan. Este proyecto tiene un nombre. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es ese nombre? Y él dijo, se llama la misión anglosajona. La misión anglosajona. Ahora bien, yo había escuchado eso antes, fue algo histórico, creo que tuvo que ver con las cruzadas hace tiempo atrás, pero yo no lo había oído en un contexto actual, y él tampoco. Y más adelante, mientras él seguía contando su historia, empecé a entender de lo que podría tratarse. De ahí el título de este video y el por qué quiero compartir esta información con ustedes, porque tenemos que trabajar juntos para averiguar qué es lo que está pasando aquí. Es muy importante entenderlo. Hay un plan del cual Hitler estaría orgulloso, creo yo. Es tan malvado, tan maquiavélico, es tan difícil de encarar, es tan increíble que tengo que ponerlo sobre la mesa para que puedan considerarlo como una posibilidad. Los planes que he descrito son definitivamente una posibilidad, porque él los oyó con sus propios oídos en esta reunión. Todo lo que he descrito hasta ahora, incluyendo la gran ola, una importante ola de hostilidades luego de esa guerra limitada. Así que la secuencia prevista es la siguiente. Israel ataca a Irán, luego hay un cese al fuego, después hay un tiempo durante el cual hay duros controles militares gubernamentales sobre la población en todos los países occidentales. Después China es atacada por una arma biológica, una especie de gripe como enfermedad que se propaga como fuegos artificiales y se expande por todo el mundo, y luego tienen una gran tercera guerra mundial. Y luego, para este momento, el 50% de la población será destruida. No solamente por la guerra o por la peste, sino también porque, como muchos de ustedes entenderán, la infraestructura se cae en situaciones como esta. No hay comida en los supermercados, no hay nafta en las bombas, combustible, las telecomunicaciones se caerán, no habrá agua saliendo de las canillas, la gente volverá a una especie de época victoriana, sin las facilidades para manejar todo esto, porque la mayoría de las personas no tienen huertos, no tienen caballos, carretas, no son capaces de sobrevivir en la forma en que lo hacíamos. Somos muy, muy vulnerables debido a nuestro avance tecnológico. Somos muy vulnerables y, por supuesto, los controladores saben muy bien esto. Y en este punto, nuestra fuente especulaba sobre ¿y por qué estarán tan apurados? ¿Por qué quieren hacer esto ahora ya? Y hay una especie de ironía acá, que es, como les dije, bueno, si vas a planificar la Tercera Guerra Mundial,
Entonces, ¿por qué no tomarse un tiempo y hacerla bien? Hacer un trabajo realmente bueno. Podría ser dentro de 20 o 30 años, no importa realmente. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto apuro? Y nuestra fuente dijo que él sentía, a partir de la información que continuó recibiendo, que está programado para pasar alrededor de 18 meses a partir de ahora. Eso lo pone a mediados de 2011. Él no lo sabe con seguridad porque estos eventos no están marcados en el calendario. Son una secuencia de eventos impulsados intencionalmente. En otras palabras, esto tiene que suceder antes de que suceda otra cosa y luego otra cosa tiene que suceder para que pueda suceder lo que sigue. Así que muchas cosas tienen que estar en su lugar antes de que caigan todas las fichas del dominó, por así decirlo. Y al parecer están atrasados con esto. Hay algunos eventos planeados que definitivamente no han ocurrido. Algo que recordé cuando escuché esta historia fue que nuestra fuente, Henry Deacon, muchos de ustedes que han visto videos del proyecto Camelot y han leído sus informes durante los últimos 3 años, sabrán que cuando conocimos a Henry Deacon en 2006, él dijo que de acuerdo a su propia información interna, que habría una guerra contra China en 2008. Y eso no sucedió. Y todo este tiempo, en ese momento no tenía ningún sentido y hasta ahora no tiene ningún sentido. Bueno, está bien, pero ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacer algo así? Así que esta fue la respuesta de nuestra fuente. Nuestra fuente es un tipo muy inteligente. Él estuvo en el ejército. Es una historia totalmente diferente la que está en la transcripción de ese audio. Pueden leerla en la página. Pero él tuvo sus propias experiencias con ETs mientras estaba en servicio. Tiene sus propias fuentes de información sobre algunos sucesos. Él dice que él está lo suficientemente seguro de que la gente que está sembrando la guerra en el mundo, llamen los Illuminatis, los controladores, el cabal, cualquiera sea el nombre que les den, ellos creen que va a haber lo que él llamó evento geofísico, un gran evento geofísico. Él dice que la mejor información que obtuvo es que esta gente que está adentro cree que eso va a suceder, o al menos que están preocupados porque eso suceda. Y muchos de ustedes que están viendo este video sabrán que esta no es una idea descabellada. Saben que se han gastado miles de millones de dólares en bases subterráneas por alguna razón que nosotros desconocemos. Ya saben sobre la llamada bóveda global de semillas de Svalbard. Esto es de conocimiento público, donde todas las semillas de todas las plantas y cultivos del mundo han sido puestas bajo tierra, muy profundo, en una bóveda de granito en el norte de Noruega. Están tomando muchas precauciones, como si supieran que algo va a pasar, algo que amenazara estos recursos valiosos, incluso la provisión de semillas del mundo. Ahora bien, si va a haber un evento geofísico como ellos creen, es porque al parecer Illuminati, sea verdad o no, hay eventos cíclicos geofísicos que se repiten cada alrededor de 11.500 años. Información sobre lo que realmente pasó en la Atlántida muy probable estaba en la gran biblioteca de Alejandría, que fue quemada hace un par de miles de años atrás. Pero hay rumores persistentes de que gran parte de esa información se recuperó y está en la Biblioteca del Vaticano. Esta es información que no es de dominio público y es información a la cual los miembros de estas organizaciones pueden tener acceso. Ya sea cierto o no, lo importante es darse cuenta de que ellos realmente creen que esto es probable que ocurra y están tomando precauciones. Y esto podría ser la justificación para la locura que hemos escuchado sobre este plan. Consideren esto. Él dijo: si es un evento geofísico, algo así como un cambio de polos, algo así como el planeta X, o tal vez una especie de fenómeno energético en el cual el sistema solar va a pasar, se va a mover de alguna manera y va a desestabilizar a la Tierra o a la corteza terrestre de alguna forma, no lo sabemos. Pero si va a ocurrir una gran emergencia como esa, algo que hará que la guerra parezca algo insignificante, lo que ayudará
a la raza humana a sobrevivir, o a partes de la raza humana a sobrevivir, es que exista una preparación para una emergencia puesta en marcha antes de que ocurra. En otras palabras, si ustedes ya saben que hay una emergencia que se avecina, si saben, por ejemplo, que un huracán llegará a su ciudad, es en ese momento cuando se preparan para la emergencia de antemano. Preparan las tropas, la infraestructura, tenés el ejército listo, todo lo que necesites lo tenés listo para manejar, para esperar la situación. Así podés responder y reaccionar y recuperarte de la mejor manera posible. Nuestra fuente dice o sugiere que la razón por la cual este escenario de Tercera Guerra Mundial es que los gobiernos occidentales, con los chinos fuera del camino, tendrán un estado totalitarista de control, controlando su propia población, y van a ser ellos los mejor equipados y preparados para recuperarse y reconstruir el nuevo mundo después de un cataclismo. Y él piensa que esto es lo que está pasando. Y les tengo que decir que con esta lógica terrible, tiene sentido para mí que ellos piensen de esa forma, pero por el momento no estoy aceptando que eso va a suceder. Creo que es salvaje de mente, pero ellos sí creen que va a pasar. Entonces puede ser esta la justificación para este tipo de plan que hemos escuchado, que ellos están discutiendo, preparando, organizando. Y esta es mi propia especulación, la cual tiene sentido para mí, y los invito a que me dejen sus pensamientos, su opinión acerca de esto. Tenemos que trabajar juntos para averiguar lo que está sucediendo acá. Se llama la misión anglosajona. Lo que me hace pensar que la razón del nombre es porque se trata de una agenda blanca racista para heredar esta tierra nueva. Es un plan del cual Hitler estaría orgulloso. Si creen que una tierra nueva debe ser reconstruida, un nuevo mundo, piensen en esa pequeña frase. Si un nuevo mundo debe ser reconstruido después de un cataclismo, ellos quieren que los anglosajones sean quienes lo hagan, no quieren que los chinos lo hagan. Por eso tienen que sacar a los chinos de la carrera, y después de eso los anglosajones heredarán este nuevo mundo con las demás naciones, las naciones de Asia, las naciones africanas, las naciones de América del Sur, presuntamente, si es que tienen los recursos para manejar la situación de alguna manera, que se hagan fuertes de alguna manera, para recuperarse después de lo que sea que vaya a ocurrir, si es que ocurre. Así que hay muchas partes de esto que también encajan. Y una de las razones por las que para mí es importante presentar esto personalmente es para dar mis impresiones, porque hasta ahora he estado siguiendo muchas investigaciones bien fundamentadas sobre esta agenda. Hemos tenido nuestras propias fuentes de información durante los últimos 3 años, pero siempre hay una pregunta en mi mente: ¿por qué hacer esto? ¿Por qué contra China? ¿Por qué una tercera guerra mundial? Y de repente, todo empezó a cobrar algo más de sentido. Porque es posible, por ejemplo, ¿no?, que cuando escuchamos de Jordan Maxwell, en la entrevista que hice con él en 2009, él nos describió cómo ha estado investigando, cómo ha encontrado una cantidad de símbolos, imágenes que se repiten y que han sido usados desde la época de Hitler e incluso antes de esa era, y que se trata del amanecer del nuevo día. Hay algo muy importante en el pensamiento masón e Illuminati sobre el amanecer de un nuevo día. Y aquí está quizás la razón de su creencia, porque si pensás en la posibilidad de que vaya a haber un cataclismo, y ellos piensan que va a suceder, en la película 2012, que muchos de ustedes habrán visto, después de las inundaciones, terremotos y tsunamis, nos presentan la imagen de las arcas a través del océano, con el sol saliendo por las nubes, y acá tenemos el amanecer del nuevo día. Y el mensaje de esta película es que ahora ellos van a reconstruir la tierra, porque son los sobrevivientes en su arca de Noé moderna. Es posible que el símbolo del amanecer del nuevo día se refiera a eso. Y se me ocurrió
también pidiendo la opinión de otros investigadores, que el término nuevo orden mundial, que llevamos oyendo desde hace más de 20 años, pero el nuevo mundo podría referirse al mundo post-cataclismo. El nuevo mundo podría ser el orden para el nuevo mundo después del cataclismo. Ellos tal vez están planeando a quién le corresponde heredar ese nuevo mundo. Y puede que de eso se trate realmente. ¿Es quizás que de esto se trata realmente el nuevo orden mundial? ¿Realmente es el plan para el nuevo mundo que ellos creen que va a venir? Porque ellos realmente creen que esto va a suceder. Ahora, lo digo de nuevo, es muy importante diferenciar toda la información de acá. Yo no creo que vaya a pasar nada, pero ellos podrían hacer alguna locura para intentar preservar sus intereses y sus objetivos. Por eso es que nos tenemos que preparar. Y todo lo que quiero hacer es mostrar claramente por qué hay profundas razones para no creer que nada de esto va a pasar. Hay muchas cosas que no han ocurrido, las cuales deberían haber ocurrido ya. Muchos de ustedes recordarán que creo que fue el 30 de agosto de 2007, hubo un bombardero B-52 que recorrió la mitad de Estados Unidos, desde la base aérea de Minot hasta la base de Luisiana, con 6 misiles nucleares en funcionamiento debajo de sus alas, algo que nunca podría haber ocurrido por accidente. Es ilegal y nunca debería haber ocurrido. Ni siquiera podés sacar una bala de los depósitos de la Fuerza Aérea sin tener un montón de firmas y sin que todo el mundo esté sabiéndolo, ni siquiera una sola. Y el hecho de cometer un error al cargar misiles en funcionamiento en un bombardero B-52 sin que nadie se dé cuenta, hubo una razón por la que eso pudo haber pasado. Y eso fue lo que en realidad evitó que el avión se detuviera en Barksdale, en Luisiana. Algunos soldados muy valientes hablaron sobre esto, hicieron su trabajo y lo reportaron al momento. Y en su momento apareció muy brevemente en los medios oficiales y después de eso fue completamente cubierto. Y todo el mundo dijo que fue un error. No fue ningún error. Hubo una razón por la que hicieron eso. Y lo que muchos de ustedes no saben es que al mismo tiempo, al final de agosto, un grupo de inversores anónimos apostó $2.000 millones en el mercado de valores a que la bolsa caería un 50% antes del 21 de septiembre de 2007. Ellos estaban en posición de ganar $4.5 billones si hubieran tenido éxito, haciendo lo que se conoce como opciones de venta. Y los que trabajan en la bolsa de valores lo llamaban la operación de Bin Laden, porque es una descripción irónica referido a lo que pasó en el 9/11, en el 11 de septiembre. Ahora bien, esta gente perdió su apuesta, no funcionó, el plan no funcionó, el mercado nunca cayó porque el bombardero no fue más allá. Y por todo lo que sabemos, eso se suponía que estaba destinado a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y nunca pasó. ¿Okay? Hace unos minutos atrás les describí cómo Henry Deacon describía que la guerra contra China estaba preparada para empezar en 2008 y eso no pasó. La gente pensó que eso era una locura. Mucha gente pensó que él estaba loco y a lo mejor no lo estaba tanto. A lo mejor él oyó algo que sí era un plan real, pero ya pasaron 2 años y eso nunca ocurrió y tal vez esto no pase nunca. Hay varias cosas más que tal vez fueron planeadas y que nunca van a ocurrir. Es muy interesante pensar sobre el llamado brote de gripe mexicana. Durante los últimos 6 o 9 meses hemos estado viendo un escenario el cual parece como si ellos quisieran empezar con vacunaciones masivas, como que quisieran que la gente se enferme, como quisieran anunciar una pandemia. Están hablando de propuestas de extender la declaración de pandemia durante 2 años y nada ha pasado. En Inglaterra lo llamamos tormenta en una taza de té porque no está pasando nada, pero tal vez algo estaba previsto que pasara. Ahora bien, si no estaba previsto, es posible que todo eso fuera una especie de prueba para ver cómo reaccionaba la gente, para ver qué tan rápido se esparcía, qué tanto eran aceptadas las vacunas y luego, por supuesto, nosotros del proyecto Camelot y varias personas más que hemos sido activistas en todo este tema, que hemos estado tratando de llamar la atención sobre esto, ahora estamos todos fichados y ahora ellos ya saben quiénes son los que se van a levantar por esto. Así que puede que haya sido un experimento o puede que haya sido un intento fallido de hacer otra cosa. Pero hay muchas razones para creer
que las cosas están cambiando. Y esto es algo importante. Y para todos los que hayan estado siguiendo el trabajo de David Icke, este es un punto de vista importante porque nosotros apoyamos totalmente su trabajo, porque él hace una gran presentación, una gran conferencia, y él empieza diciendo, somos conciencia infinita. Hay muchas formas de interpretar esto, pero es muy difícil no estar de acuerdo con eso. Nosotros somos seres divinos e inmortales, que hace mucho tiempo olvidamos el poder que teníamos. El potencial de la conciencia es enorme y es muy importante darse cuenta de que el hecho de ser tan poderosos puede ser la razón más importante, el componente más importante en todo este escenario, lo cual es lo que nos permite salvar el día y puede ser que sea esto de lo que se trata realmente todo. El almirante George Hoover, que murió en 1998, era un oficial de la inteligencia naval de los Estados Unidos. Él le dijo al investigador Bill Burns, editor de la revista UFO, y Bill Burns describió esta conversación con George Hoover a George Norrie del programa Costa a Costa AM. Y lo que el almirante George Hoover le contó a Bill Burns fue el mayor secreto, de acuerdo a lo que Fuerza Naval Americana había descubierto. Es una anécdota muy, muy interesante. Ellos estaban hablando sobre los visitantes en Roswell y el almirante George Hoover le dijo que estos visitantes somos nosotros que venimos del futuro, viajeros del tiempo, no son extraterrestres. Ahora bien, otros investigadores y soplones, por llamarlo de alguna forma, han dicho exactamente lo mismo. Y este hecho en sí es fascinante, pero lo que el almirante George Hoover le dijo que era el gran secreto realmente, era que tenía que ver con las habilidades y con el poder de la conciencia de estos viajeros. Porque al ser ellos los nosotros del futuro, lo que las autoridades militares descubrieron fue de lo que realmente los humanos somos capaces. Y él dijo que todo esto había sido muy bien escondido, porque si supiéramos cuán poderosos somos, cuán poderosos podríamos ser, entonces nosotros, según sus propias palabras, causaríamos demasiado caos y eso nunca podría ser permitido, porque podríamos rehacer la realidad que nos rodea de la forma en la que quisiéramos. Y si esto es real, que los humanos del futuro llegaron a aprender cómo hacer esto, eso fue lo que les dio el acceso a estas habilidades tan increíbles, tales como viajar en el tiempo. Philip Corso, en su libro El día después de Roswell, describió con mucho detalle su entendimiento sobre el funcionamiento de la nave. Según él, era una amplificación de la propia conciencia piloto. Era su conciencia, era su habilidad, la cual era amplificada por la nave. Y que realmente todas estas habilidades eran básicamente habilidades conectadas con la conciencia de los seres en sí mismos. Y si ellos somos los nosotros del futuro, este es el mensaje para todos nosotros, que estamos siendo deliberadamente, intencionalmente debilitados y simplificados. Nuestra comida está siendo envenenada, nuestros hijos están siendo engañados en los colegios, nos llenan de propaganda en los medios, nos mantienen a la fuerza dentro de esta pequeña caja en la que nos mantienen ocupados con programas y con juegos y nos desaniman para que no descubramos cuál es realmente nuestra herencia en este planeta. Eric von Däniken publicó recientemente un libro que es llamado La historia está equivocada. Hay muchas cosas que nos han sido negadas. George Green describe que nos llaman los inútiles alimentados, como el pueblo supuroso, que somos los pueblos de sobras, que somos pueblos de sobras, de miles de millones de personas, con un grupito de fantasmas que dominan todo desde arriba, los cuales dependen de que nos vigilemos entre nosotros, de que nos riamos los unos de los otros y que evitemos que los otros se salgan de la línea, porque somos animados a conformarnos en lo que deberíamos ser. Y entonces se comporta como una camisa de fuerza.
de la cual tenemos una oportunidad para salir. Esta camisa de fuerza ha sido puesta deliberadamente por estas personas que han estado diseñando este plan. ¿De dónde viene este plan? Es algo muy interesante para discutir. Nuestra fuente nos dijo que este plan ha sido diseñado desde hace mucho, mucho tiempo. Él oyó por primera vez sobre la misión anglo-saxon, como mucho en 1976. El simbolismo Illuminati sobre el amanecer del nuevo día ha estado vigente desde hace mucho tiempo. Mucha gente piensa que este plan requiere tal nivel de superinteligencia sobrehumana y de un entendimiento estratégico, y es tan implacable y tan frío que la lógica sugiere, y David Icke dice esto, Jordan Maxwell también, nosotros también lo decimos porque estamos totalmente de acuerdo, y es que esto no tiene un origen humano. La gente no es capaz de hacer esto contra otra gente. Hay algo más detrás de esto. Y tenemos que pensar en profundidad, tenemos que pensar desde la perspectiva espiritual más alta que podamos, que no deberíamos luchar contra esta gente. Lo que sí tiene que pasar es que debemos retirar nuestro consentimiento de las cosas que nos están haciendo, del plan del que estamos formando parte. Y como dije antes, si vos sos militar o si estás en los servicios de inteligencia, tenés que dejar de dar tu consentimiento para esto, porque estos planes no se pueden llevar a cabo sin él. Y hay algo sobre los Illuminatis, sobre la manera que están actuando, que es muy limitada, porque están usando la fuerza, porque están en una caja. Ellos están intentando contrarrestar algo que toda la gente que yo conozco está reconociendo, se está dando cuenta de que hay como una gran expansión de conciencia alrededor del mundo, que hay una expansión de conocimiento, de conciencia. Recibimos correos todos los días de personas, y a veces muy joven, en los que dicen, yo realmente puedo ver lo que está ocurriendo en el mundo. Díganme qué es lo que tengo que hacer, estoy listo para hacer lo que vine a hacer acá. Que todavía no sé lo que es, pero sé que estamos en problema. Hace 20 años atrás la gente no decía ese tipo de cosas. Es decir, que hay un surgimiento de una especie de expansión de conciencia, que es un campo mórfico que está creciendo mucho. Y hay algo que está cambiando. Y mi opinión personal es que ciertamente esto está siendo apoyado, ciertamente tiene que estar siendo apoyado por agentes extraterrestres benévolos, si me permiten que lo diga de esta forma, que conocen este plan. Ellos no saben si va a pasar o no, pero saben que ha sido planeado. Hay muchos contactados, hay mucha información que se filtra, hay mucha información que debe ser considerada con mucho cuidado, pero hay información filtrada e informes de contactados que hablan todos ellos de escenarios como este y de cómo debemos ser cautelosos, de cómo debemos tener cuidado, de cómo debemos defendernos de ellos. Y es definitivamente posible que este incremento de la conciencia esté pasando debido directamente a este incremento en estos planes violentos, que es como siempre he dicho en mis exposiciones anteriores, es un poco como el guión de una película, en el que todo ha llegado ya hasta un clima en el que las fuerzas del mal y las fuerzas de la conciencia están en cierta manera preparándose para algún tipo de confrontación final. Ahora bien, no quiero sonar bíblico, sé que la situación que les describí es un poco como una guerra del Armagedón, pero no creo que este tipo de cosas vayan realmente a ocurrir, como dije muchas veces antes en el pasado. Hay una entrevista que hice en Freedom Central, la cual pueden ver en la página de internet, donde digo, la única y más fuerte razón que tengo para no creer que todo está mal, que todos estamos condenados, que algo malo nos va a ocurrir, aunque pienso que tenemos muchos problemas para resolver, es porque yo no estaría aquí, ni tampoco ustedes que están viendo este video. Yo me hubiera encarnado en otro planeta, me hubiera encarnado en otro lugar. No voy a venir a sentarme acá en la línea de fuego sin ninguna posibilidad de escape. Es porque hay un trabajo que hacer acá. Y muchos de ustedes que están viendo este video son conscientes del hecho de que estamos aquí para hacer alguna clase de trabajo, lo cual Dolores Cannon llama voluntarios. Nosotros tal vez estamos acá por alguna razón. Puede ser que estemos acá para ayudar a catalizar este incremento de conciencia.
Y esto es lo que va a prevenir que este tipo de cosas ocurran, porque si no estamos de acuerdo en que este es el futuro que queremos, entonces eso no va a ser lo que ocurra, porque todos nosotros ayudamos a crear nuestra realidad, todos formamos parte de ella. Y creo profundamente que ser conscientes de estos planes es la forma para evitar que se cumplan. Hay una diferencia entre predicción y profecía. Estas son dos palabras que se confunden mucho en inglés y en castellano. Predicción es decir, ok, en 3 meses esto es lo que va a pasar, porque los datos que tenemos nos llevan de manera lógica a esta conclusión. Eso es lo que sabemos sobre la predicción. Un profeta hace algo distinto. Y es una palabra que hay que utilizar con cuidado, porque normalmente es mal entendida, porque suena como un término bíblico y algunas personas reaccionan contra esa palabra precisamente por esta razón. Pero lo que un profeta siempre suele decir es, hey, si no despertamos, si no tomamos acción, si no actuamos, entonces esto es lo que va a suceder. Y el propósito del profeta dando esta advertencia profética no es avisar que esto pasará, sino decir, hey, tienen que cambiar algo acá, tenés que cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas, tenés que cambiar tu manera de ser, tenés que cambiar tu manera de interactuar con los otros, toda tu actitud. Y sea lo que sea que cambies, el propósito de este cambio es que el evento profetizado no ocurra. Y por lo tanto, lo que tenemos acá es que tenemos una especie de profecía, no es una predicción. Y lo que digo es que estoy usando esta palabra muy cuidadosamente. Y la razón por la cual hago esta declaración, la razón por la que estamos dando esta información, es para asegurarnos de que esto no ocurra. ¿Y qué vamos a hacer con esta información? Va a ser traducida a todos los idiomas que podamos. El video va a ser subtitulado en chino, árabe, ruso, español y los demás idiomas importantes, porque quiero que este video sea visto por los chinos. Quiero que esto se masifique, porque los chinos son muy sensibles con los videos que hablan sobre ello, especialmente si tienen subtítulos en chino. Por eso es que todo esto va a ser reportado inmediatamente a la agencia de inteligencia china y a los generales chinos. Y la razón de eso es porque, primero que todo, si esto es una locura, entonces no hay ningún problema. Pero si esto realmente es una amenaza seria, entonces esas son las personas los que necesitan saber esto, porque su primera respuesta nuclear, la cual está diseñada para provocar, es lo que se planea que sea la chispa que encienda la mecha de todo esto. Por lo que todo general chino que esté viendo esto, no lo hagas, ¿ok? Ninguno de nosotros